hermoso tiempo en la presencia del Señor, amén. Qué hermoso tiempo saber que habitar juntos y en armonía es para estar en bendición. Saludos de mi esposa. Tengo el privilegio de tener una esposa que es la razón de mi bendición. Si soy bendecido es por causa de ella. Se llama Ruth, profesora de carrera de Historia y Geopolítica, pero hace algunos años nos dedicamos juntos a servir en nuestro país. Mi hija mayor se llama Isabela Mía Ruth. No se olviden, algún día ella va a ser presidenta del Perú. Si pueden, ya pueden ir orando por ella. Isabela Paredes Vilches. Y como tiene que ser, ella necesita un buen consejero. Así que tenemos una pareja. Mi hijo varón se llama Josué Elías. Como nosotros creemos que todo está escrito en la agenda de Dios, desde el momento que recibimos las noticias de que ellos venían en camino, les dimos su nombre. No esperamos el nacimiento, no esperamos el diagnóstico del médico de si era varón o si era mujer. Hemos aprendido a creerle a Dios, a creer en su palabra, y dice el cántico, Él nunca falla. Amén. Y ha sido una bendición. No obstante, eso no significa que ha sido una batalla grande. De hecho, ha sido toda una batalla. El testimonio es que si hay algún expediente médico en el Perú grande, es el expediente médico de mi esposa. Pero siempre fue para ver la gloria de Dios. Interesante que hasta le hicieron en una ocasión una prueba para ver si había radiación nuclear en su cuerpo. La historia no se las voy a contar hoy. Y el momento de cambios que va haciendo Dios en nuestra vida, ¿no? A Josué lo sacaron de 5 meses y 3 semanas, según la junta de médicos, para salvar a la fábrica, porque el niño era muy pequeño. Es parte de la batalla cuando tú crees que Dios tiene su agenda y que tu propósito está determinado por Él. El enemigo lo que va a querer hacer es estorbar, como dijimos anoche, que ese propósito se cumpla. Pero ahí está Josué, es un chico ahora de 18 años, lleno de vida, lleno del Señor, lleno de sueños y con una pasión por Dios y por los perdidos. Eso es lo que dice él a sus 18 años. Ayer tuvimos el privilegio de compartir, acerca de aquello que es lo que estamos haciendo hoy día en el Perú. Estamos ya con unos 30 años de ministerio, después de algunos 20 años de estar ministrando a nivel de la iglesia local. Hoy estamos trabajando en una visión que le llamamos Embajada de Reino, porque nosotros estamos muy muy impregnados, muy llenos de una verdad, que el reino de Dios es para el ahora y para el futuro. Así que cuando nosotros vamos a la Escritura, vamos a encontrar lo que decíamos anoche: 2 cosas, el ser para el hacer. Ahí, pero a ver si puedo ir manejando esto mejor con la derecha porque soy diestro. Aquí es. Mire, nos hizo, digan conmigo, ser. El puntero para acá, el otro para allá, pero el puntero para acá. Ser, diga conmigo, ser. Voy a ser enfático nuevamente. Anoche hablamos de que necesitamos conocer nuestra identidad para poder cumplir nuestro propósito. Y este pasaje dice, nos hizo reyes y sacerdotes. Digan conmigo, soy rey y sacerdote. La palabra ahí en el griego significa también, digan conmigo, soy rey, también sacerdote. Eso lo tenemos que declarar todos. Hay algunos que por ahí dicen que en la iglesia algunos son reyes y que otros son sacerdotes, pero eso no enseña la Biblia. La Biblia dice que soy rey, también sacerdote. Ahí hay toda una enseñanza.
Pero lo más importante es que mi identidad, mi ser, me lleva al verdadero hacer. Y dice, nos hizo reyes y sacerdotes, también sacerdotes, para reinar. Digan conmigo, para reinar. Para reinar. El hacer, la razón de nuestro ser es que vivimos para ejercer gobierno. ¿Dónde? Algunos están esperando morir, irse no sé a dónde para reinar. Pero dice la palabra que reinaremos sobre la tierra. Repita conmigo, reinaremos sobre la tierra. Por eso le llamamos reino ahora. Tenemos que nosotros estar trabajando en una convicción que la identidad determina el propósito. Hemos dicho que con los anteojos no barremos el piso, que con el equipo que tenemos, el iPhone, el celular, no arreglamos los clavitos de las mesas o de las maderas, porque no están hechos para ello. Tu identidad determina el propósito. Los anteojos es para poder ver. El teléfono es para cumplir la función que necesita. Así que, ¿qué es la iglesia? ¿O quién es la iglesia? Nosotros tenemos que entender que cuando tenemos un mal concepto de identidad, vamos a tener una distorsión en el propósito. Yo voy a estar usando el teléfono para algo que no ha sido creado. Puedo estar utilizando los anteojos para algo para lo que no ha sido creado. ¿Sabe? Me tiembla el cuerpo. Esta mañana oraba y le decía al Espíritu Santo, tú eres el Señor de la iglesia y eres el Señor de la comunidad. Tú eres el pastor de la comunidad. Dame permiso para hablar. Guillermo, el apóstol, ya me abrió su corazón. Debra ya me abrió su corazón. Pero hoy te pido a ti que me des permiso, porque Él es el Señor. Por eso estoy aquí en esta mañana. Que toda palabra que viene de Dios produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero la palabra que no viene de Dios, que caiga por tierra. Porque no estamos aquí para promover absolutamente nada de los hombres. Estamos para traer el consejo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, me hago vulnerable en esta mañana a la soberanía, a la autoridad de tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu. Es tu Espíritu, Señor, el que está en este lugar, y que tome toda palabra que salga de mi boca hoy y lo siembre en el espíritu de cada hombre y de cada mujer. Padre, gracias. Espíritu Santo, gracias por darme el permiso para compartir en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Así es. Un mal concepto de identidad te va a llevar a un mal concepto de propósito. ¿Quién eres? ¿Qué es la iglesia? Dice la palabra en el primer pasaje que usted va a encontrar, que es el único de los dos al cual hace referencia Jesús de la iglesia. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Este pasaje está en el capítulo 16 de Mateo. Mateo es aquel que nos habla del reino de Dios. Nos habla de la genealogía del rey, nos habla del nacimiento del rey, de los reyes magos que vienen a rendirse ante el rey que ha nacido. Nos habla de Juan el Bautista, que anuncia que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, que dice que nos necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Cambia tu manera de pensar, porque hay otra dimensión que ha llegado a la tierra, y es el reino de los cielos que está en la tierra, en la persona de Jesucristo. Y Jesucristo empezó a proclamar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice la palabra que Él empezó a declarar los códigos del reino, Mateo 5, 6, 7. Y lo primero que dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino que está ahora aquí en la tierra. Y dice la Escritura que para que tú tengas acceso a ese reino, cuánto me alegra tener amigos que nos visitan esta mañana, porque no los invitamos a la iglesia, los invitamos al reino de Dios. Porque tú tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Tú tienes que nacer de nuevo para tener acceso y entrar al reino de Dios. El reino de Dios para nosotros no es una idea futura, no es algo etéreo. El reino de Dios es algo real, es nuestra herencia.
Y así sigue Mateo hablándonos hasta que llega al capítulo 13 y empieza a hablarnos acerca de los diseños del reino. Está hablando del reino, las parábolas del reino, y dice: el reino de los cielos es semejante a una semilla, el reino de los cielos es semejante a una red, etcétera. Y entre los capítulos 14 y 15 habla de las manifestaciones del reino de manera visible, que rompe con todo esquema de la mentalidad natural, racional, humanista en la que nosotros vivimos. Por eso necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Y entra al capítulo 17 y confronta y dice: cuidado con la levadura de los fariseos, necesitamos abrirnos a la nueva revelación. Y hace una pregunta. La pregunta es de identidad. Diga conmigo: identidad. Y entonces él pregunta y dice en el verso 13: ¿quién dicen los hombres? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Mire, ese pasaje lo han utilizado para pelearse entre algunas religiones en el mundo. Y han hecho teología para enfrentarse unas con otras. Pero ese pasaje no habla sino de identidad. Diga conmigo: identidad. Y Jesús les plantea y les dice en primer lugar: ¿quién dicen los hombres? ¿Quién es el Hijo del Hombre? En el verso 13. Unos dicen que es Juan el Bautista, otro que es Elías, otro que un profeta. Y luego les pregunta y le dice: ¿y ustedes qué dicen? Amén. Entonces necesitamos entender que Jesús en este momento va a hablar acerca de la palabra iglesia. Es la primera vez que va a hablar de la palabra iglesia. La palabra iglesia viene de un contexto del mundo de aquel momento, que es el mundo greco-romano. La palabra se usaba dentro del mundo greco-romano y se utilizaba para hablar de los que eran convocados para ejercer gobierno. Desde la época de Homero, en el siglo VIII antes de Jesucristo, los reinos, escúcheme bien, los reinos eran gobernados por ciudades-estado. Es decir, un reino tenía 4 ciudades, 5 ciudades, 6 ciudades. ¿Cómo se gobernaba esa ciudad-estado? Se gobernaba por medio de la asamblea. La palabra asamblea significa eclesia. Usted puede encontrarlo eso en Éfeso, en Hechos, por ejemplo. Porque en Éfeso fue uno de los capítulos 18, 19 de los lugares. Y eclesia, ¿sabe lo que significa eclesia? Convocados para gobernar. Su traducción literal puede ser asamblea, pero es fuera, o convocados, eclesia, agruparse, llamados para considerar asuntos de estado, ciudad-estado de un reino. Qué tremendo. Así que en esta mañana estamos aquí para hablar acerca de identidad. El uso entre los griegos, dice la palabra allí en que las ciudades-estados eran gobernadas por medio de la iglesia. Les cuento el relato de aquel lugar. Dice que en aquel lugar llegó Pablo a predicar en Éfeso. Y en Éfeso sucedió algo. Hubo una conversión. La gente se entregaba a Cristo y la gente empezó a cambiar su mentalidad y empezó a dejar cosas, como por ejemplo su creencia en la diosa Diana de los efesios, a quemar todo aquello que estaba asociado con su deidad. Entonces, como eso era un negocio bajo un personaje, ese personaje convocó a todos los orfebres, a todos los artesanos y dijo: nuestro negocio se está yendo en quiebra, ya la gente no compra los templos de la diosa Diana, ya no compra las estatuas de la diosa Diana, estamos en crisis. ¿Quién tiene la culpa? La culpa la tiene Pablo y toda esa gente que viene a hablar de Jesús. Así que dice que convocaron a la gran multitud en asamblea. Lo tiene que leer en casa en Hechos 19:23. Dice: convocaron a la asamblea en el anfiteatro. Y entonces ahí la gente empezó a gritar hasta que el encargado de la asamblea, algunas versiones dicen el secretario, se puso de pie y dijo: bueno, ¿cuál es el problema? El problema, ya les acabo de decir, que
un tal Alejandro con todos los orfebres estaban haciendo una denuncia a Pablo. ¿Y dónde tenían que hacerlo? En la asamblea. En el griego no dice asamblea, en la iglesia. Entonces dice la escritura, allí en Hechos, que de pronto escucharon los alegatos y dijo el secretario: un momento, nos estamos equivocando de procedimiento. El problema es un problema personal entre Alejandro, sus socios, y Pablo y su equipo. Como es un problema personal, que lo traten en el lugar correcto. Tienen a los tribunales y tienen a los procónsules. Traten allí su asunto. Y si hubiera un problema de Estado, lo tratamos en legítima asamblea. ¡Wow! ¿Están aquí? ¿Están conmigo? Espero no entregar mucha información. Me dedico a capacitar, estamos formando, y estos son estudios que se presentan con análisis, grupos para analizar. Pero otra vez, dijo el secretario: un momento, esta asamblea no tiene razón de ser el día de hoy, porque el problema es un problema personal, no son asuntos en donde tenemos que convocar porque hay un problema de Estado. Porque la asamblea resuelve los problemas de Estado. Es un problema entre Alejandro y Pablo y todos sus equipos. Resuélvanlo en el lugar correcto. Vayan a los tribunales. Pero si hubiera un problema de Estado, lo resolvemos en legítima eclesia, asamblea. Entonces, ¿cuál es el uso de la palabra iglesia? Porque la identidad determina el propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia el día de hoy en el mundo? Ya tenemos 2000 años desde el Calvario. 2000 años. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿A qué se dedica la iglesia? Bueno, estamos entonces hablando de identidad. La naturaleza de la asamblea o de la iglesia, ¿sabe? Dice que la conformaban por ciudadanos legítimos. La conformaban aquellos que eran ciudadanos, es decir, podían haber extranjeros, podrían haber mujeres, podrían haber niños, no tenían participación en la asamblea. Para que la asamblea sea válida, para que la asamblea sea legítima, tenía que ser con ciudadanos legítimos. Por eso dice, la resolveremos en asamblea legítima. Eso dice allí en el texto en Hechos. La duración era solamente de carácter temporal. La duración se convocaba en asamblea precisamente para tratar el problema, para tratar el asunto. Y una vez que se terminaba, ya la asamblea no estaba más. Ellos eran parte del reino, vivían en su reino, con un rey. Y la función entonces de la iglesia era ejercer gobierno. Cuando hablamos de ejercer gobierno, es exactamente aplicar gobierno. Es decir, aplicar leyes, aplicar principios que ya existen del reino del cual son parte. Ahora Jesús se atrevió a usar la palabra iglesia. Yo quiero que piense, usted era uno de los 12, ¿ok? Usted era uno de los 12. Usted como judío había sido parte de la formación en la sinagoga. Usted como judío asistía periódicamente al templo a llevar sus presentes, sus ofrendas, sus sacrificios, hacia las prácticas de las festividades que tenían. Pero usted no tenía la menor idea de gobierno. Es más, ellos vivían y ya Jerusalén era una provincia de Roma. Y de pronto Jesús empieza a enseñar sobre el reino que ya está en la tierra. Por eso que va a encontrar usted en el capítulo 12, si yo por el dedo de Dios echo fuera
a los demonios. Si por el Espíritu Santo echó fuera a los demonios, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. El reino ya está aquí. Pero ¿cómo va a ejercer su gobierno? Jesús dice: voy a convocar a mi asamblea. Tiene que haber sido un choque para los discípulos, porque la palabra eclesia para ellos significa asamblea para ejercer gobierno, asamblea para gobernar. No habla de adoración, no habla de evangelismo, no habla de, ¿se acuerdan las 5 cosas que nos enseñaban? Habla de ejercer gobierno. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Acabamos de leer. Jesús está diciéndonos que el origen de la iglesia es Cristo. Por eso dice mi asamblea. Y Cristo es el rey. Y Él ha venido para establecer un reino en esta tierra. De hecho dice Lucas que el niño que nacerá, Dios le dará el trono de David su padre. No tiene nada que ver con Jerusalén, por si acaso. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. No tiene que ver con Israel. Pero el niño que nacerá para ser rey. Pero Jesús vino apenas para llevar a cabo un propósito durante aquel tiempo, hasta que se ejecute lo que tenía Él que hacer. Luego el partir al lugar donde siempre estuvo y al lugar que le pertenece, pero que en esta iglesia, en la tierra dejaría a su iglesia para ejercer gobierno. Yo sé que algunos están pensando: yo voy a ser entonces el presidente. Bueno, lo de mi hija es un tema que Dios lo manifestó. Hablaremos en su momento. Yo voy a ser el alcalde en buena hora. Por eso estamos hablando de enseñar los 7 montes. Pero los que asistieron anoche captaron algo de lo que enseñamos. Amén. Entonces, la eclesia tiene su origen divino. Escúcheme eso. El origen de la iglesia es divino. Es real y sobrenatural. ¿Por qué? Porque está edificado sobre la simiente de Dios. Para ser ciudadano legítimo y participar de la asamblea, usted tiene que ser un ciudadano nacido de nuevo, nacido del Espíritu Santo. Jesús le habla a Pedro, pero cuando Jesús pregunta: ¿y qué dicen vosotros? Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Un momento, ¿eres Simón o eres Pedro? Simón es la identidad natural, pero el Pedro es la identidad divina. Aleluya. La identidad determina el propósito. En este día yo no he venido a hablar solamente a personas con una identidad natural. Sí, yo nací en Perú, en el norte del país. Mis padres, puedo ver mi linaje, mi origen natural. Pero dice la palabra que nosotros hemos nacido de una simiente divina, de una simiente incorruptible. Hemos nacido de la semilla del esperma de Dios. La palabra simiente es la palabra griega esperma. Pero no estoy hablando de la dimensión natural, estoy hablando de la dimensión espiritual. No hemos nacido por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino que hemos nacido de Dios. Él nos ha engendrado, aleluya. ¿Sabe lo que está corriendo por sus venas en su espíritu? ¿Sabe quién es usted? ¿Sabe lo que es usted? Hay predicador, y hay un gran predicador que dijo: yo como ministro de Dios no me rebajaré para ir a ser presidente o para ser gobernador de Británica. No, yo no me rebajo, pero yo lo voy a santificar, porque lo que está en mí va a santificar ese lugar. Porque lo que está en mí lo va a santificar. Identidad. Hay una crisis de identidad en la iglesia. Por eso que la iglesia, por crisis de identidad, ayuda a los gobernantes a extenderle la mano. Nuestro trabajo ya no es tanto el pastorado ahora.
trabajamos en los montes. Y yo voy al Ministerio de Justicia y se pone nervioso el director con el que estoy conversando para hacer un convenio. Y él me pregunta: ¿y qué es lo que pides? Yo no necesito nada de ti, pero creo que a ti te hace falta lo que yo tengo. Porque inmediatamente él me pregunta: ¿qué es lo que necesita? Estamos haciendo un convenio para que todos los abogados, hoy día en el Perú, los que van a graduarse y doctorarse como abogados, necesitan hacer una pasantía. Entonces, el Ministerio de Justicia promueve la defensa pública y ahí vienen a hacer un año de pasantía. Entonces, van a llevar todos estos que se preparan para doctorarse, van a llevar nuestro programa. ¿Y qué trabajamos nosotros? El ser, basado en principios, con el programa de Misión Carácter. Entonces, cuando hablamos de firmar el convenio, él me pregunta: ¿y qué es lo que yo quiero del ministerio? No quiero nada. Yo lo he ido a santificar al ministerio. Estoy hablando del Ministerio de Justicia de mi país, que si han visto las noticias el día de hoy, la podredumbre, como que se levantó la alfombra y toda la basura está saliendo. ¿Me está entendiendo? ¿Quién es la iglesia? Algunos creen en el edificio. La iglesia tiene su origen en Dios, en Cristo, porque Cristo es el que vino para levantar una nueva simiente, una nueva generación. Y ahí hay todo un tema para hablar de identidad. Entonces, el uso de la iglesia por Cristo o de la palabra iglesia nos abre la perspectiva para entender, y bueno, la legitimidad de la iglesia, es decir, la asamblea para ejercer gobierno en esta tierra. Yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro simboliza al hombre nuevo, nacido de nuevo del Espíritu Santo. Pedro es ciudadano legítimo del reino de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que nuestra ciudadanía está ¿dónde? Sí, tú eres ciudadano del reino, pero soy residente en esta tierra. Nos enseñaron tiempos atrás que somos peregrinos en esta tierra. Pero bienaventurados los pobres en espíritu, porque heredarán el reino. Y bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Tenemos que entender los diseños. ¿Soy ciudadano legítimo del reino de Dios? Claro que sí, porque he nacido de nuevo. ¿Es usted un ciudadano legítimo? Claro que sí. Por lo tanto, usted está habilitado para ser la asamblea de Cristo. Amén. Pedro es ciudadano nacido del Espíritu Santo. Necesitamos nosotros nacer del Espíritu para entrar al reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Pues se cae de maduro, como dicen, ¿no? Ejercer gobierno. El propósito de la iglesia es ejercer el gobierno. Entonces, la comunidad cristiana de las naciones ahora hace partido político para postular a la alcaldía, para postular al gobierno, a la región. ¿Qué? Nosotros tenemos que entender, y anoche hablamos de José. José fue un representante del gobierno de Dios en la tierra. Pero José no fue faraón. Pero dice la palabra que el faraón no hacía nada sin consultarle a José. ¿Cuántos de los hijos de Dios, ya miembros legítimos del reino, trabajan en las distintas estructuras de gobierno, pero no entienden que están puestos allí? Por eso tenemos que entender aquí algo importante: que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esto ha generado algunos estudios y controversias de algunos para tratar si habla del primer cielo, segundo cielo, tercer cielo y tanta cosa. Lo que te estás diciendo es que establecer un gobierno bidimensional,
Nosotros vivimos en la dimensión natural, pero también vivimos en la dimensión de lo espiritual. Ese fue el estado original del hombre. Cuando Dios lo crea al hombre y lo pone en el huerto del Edén, lo hace un ser bidimensional. El hombre tiene cuerpo para conectarse con el mundo natural, pero Dios le dio espíritu para conectarse con el mundo espiritual. Dio espíritu para tener comunión. Comunión es compartir. Pero hay algo más grande que ha sucedido desde la venida de Jesucristo. Por eso dice que el estado postrero será mayor que el primero. Ahora no solamente somos seres espirituales, sino que tenemos la misma naturaleza de Dios. Compartimos una misma esencia, una misma sustancia con Dios. El linaje de Dios está en nosotros. Voltea y dile al que está a tu lado: no te asustes, pero estás hablando con un hijo de Dios. ¿Sabe que algunos no la creen? Vivimos en el reino de la tierra. Yo no quiero que el Señor me lleve. Le estoy pidiendo 3 décadas más al Señor para trabajar en mi país, en un proyecto para dejarles el legado a mi hijo, a mi hija, a la nueva generación, para preparar el camino. Por eso hoy creo que Dios me está llevando a mi asignación: reformador. Hace unos 3 meses el profeta Johnny estuvo con nosotros en nuestra casa y lo mandó ponerse de pie a mi hijo, que acababa de cumplir 18 años, y dijo: el llamado de reformador es para ti. Prepárate, porque tu padre lo único que está haciendo es trazar un camino para que fluyas en la reforma de tu nación. Y yo lo creo. Yo lo creo. Establecer un gobierno bidimensional en el reino de la tierra, porque nosotros somos de la tierra, pero somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Esta mañana estuvimos hablando con Dios. ¿Quién se despertó y empezó a hablar con Dios? A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la asamblea. La asamblea tiene que dar a conocer ¿a quiénes? A los principados y potestades. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Por eso habla de la tierra y del cielo, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús. Qué tremendo. Ejercer gobierno, proclamar los decretos del reino de Dios. Cuando se convocaba a la asamblea, ellos no tenían que crear leyes, ellos no tenían que inventar nuevas leyes. Su reino ya tenía sus principios, sus leyes, sus normas. Lo que tenían que hacer era ver la situación, analizar el problema que afectaba al Estado y ellos aplicar esos principios. Todo lo que tienen que hacer es los decretos de la cruz. Hermano, nosotros ya tenemos una obra hecha por el Rey de Reyes en la cruz del Calvario, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es declarar la derrota de Satanás. Tenemos que declarar que nuestro enemigo ha sido ya vencido, ha sido desarmado, porque cuando dice y lo despojó, es que lo desarmó. Yo fui soldado, me prepararon para matar, pero si a mí me dicen ahí está tu enemigo y está vencido y está desarmado, ¿qué tipo de pelea puedo tener con mi enemigo? Ya no hay pelea. Otra vez. Mi enemigo ya está vencido. Mi enemigo ya está desarmado. Y yo tengo que librar una pelea con mi enemigo. ¿Qué tipo de pelea es esa? Si mi enemigo ya no tiene arma y mi enemigo está vencido. ¿O cómo lo dejó Jesús a Satanás en la cruz? ¿Cómo lo dejó? Hizo un espectáculo público, exhibiéndolo derrotado. Entonces, nosotros tenemos que entender que Él sigue obrando de manera ilegítima, que sus huestes están trabajando en los sistemas del mundo de manera ilegítima. Sigue la economía en el mundo, en el monte de la economía, bajo la codicia. Hay que liberarla, hay que llevarla a la generosidad, a la productividad. Tenemos que proclamar el señorío de Cristo. Entonces, ¿para qué existe la iglesia? Ejercer gobierno, las leyes y los principios del reino. Y eso es todo un desafío para nosotros. ¿Cuáles son los principios del reino? La iglesia tiene que trabajar.
representar el reino de Dios en la tierra, una dimensión mayor. ¿Qué dice la palabra? Que somos embajadores. Por eso nos hemos atrevido a llamar nosotros embajada de reino Siete Montes. Porque en esta tierra yo soy embajador. Represento los intereses del reino de los cielos aquí. Y proclamo: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí. Así como es allí, también aquí. ¿Cuándo? Ahora. Manifestar el reino de Dios. ¿Dónde? ¿Dónde manifestar? En el sistema. Anoche dijimos que la palabra cosmos significa sistema. Y por lo tanto someter a todo principado y potestad del sistema que está operando ilegalmente. El Señor no nos mandó a gobernar sobre personas, nos mandó a trabajar y ejercer gobierno en el sistema. El Señor no me puso a dominar a su vida, a su familia, a mi vecino. No, nosotros estamos para servirles a todas las personas, amén, para darles el amor de Dios. Pero estamos llamados a ejercer gobierno en el sistema. Y esa es la estrategia que la iglesia no ha estado desarrollando: establecer el reino de Dios. Tenemos que sustituir a aquello que está en la tierra por aquello que viene de Dios. Ese es el gran desafío. Y para eso tenemos que prepararnos. No se preocupen de ese personaje. A ver, vamos a terminar recapitulando. Identidad determina el propósito. ¿Quién es la iglesia? ¿O qué es la iglesia? La iglesia es la asamblea de Jesucristo para ejercer gobierno en esta tierra. Por eso le dice: y todo lo que ates en esta tierra será atado en los cielos. Porque nosotros vivimos en esas dos dimensiones. Jesús vivía, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él vivía en las dos dimensiones. Por eso que decía: lo que veo hacer a mi Padre, eso lo hago. Por eso decía: lo que oigo hablar a mi Padre, eso lo digo. Nosotros tenemos que empezar a aprender a vivir en esas dos dimensiones. El propósito de la iglesia en esta tierra no es tan solamente a ver a cuántos rescatamos. El propósito de la iglesia no solamente es saber a quiénes les vamos a dar su pasaporte para ir al cielo. El propósito de la iglesia es manifestar el reino de Dios en la tierra. El mundo está en crisis. El mundo ya no encuentra soluciones a la crisis. Crisis financieras se caen. La crisis de la familia está. La crisis de los gobiernos, movimientos pendulares. La crisis de la educación, vaya, la crisis de la educación. Tremendos profesionales que salen de las universidades, pero esos tremendos profesionales terminan quebrando su vida. Por eso muchos de ellos han tomado decisiones en su vida que traen mucho dolor, afectando familias, afectando a sus hijos, la siguiente generación. Los problemas que vivimos en el mundo, a esos problemas nos han metido gente salida de Harvard, de Princeton, de Yale, William and Mary. No sé cuáles son las universidades aquí en Chile, la católica. En el Perú, líderes que nosotros hemos tenido y nos han metido a un hoyo, han salido de todas las universidades. Porque el mundo está en crisis. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia ha encontrado su identidad. Y como no ha encontrado su identidad, 2000 años no está llegando al cumplimiento de su propósito. Pero dice el Señor que lo tiene escrito en su agenda. Y que llegará el momento en donde ciertamente la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Ciertamente la gloria del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. La pregunta que hicimos es: ¿qué porcentaje cubren las aguas la mar?
¿qué porcentaje cubren las aguas el mar? Inmediatamente decimos, no, la tierra, 3/4 partes es agua. No, la Biblia no dice eso. Mire, esto es tierra y esto es mar. Ya, de aquí, toda esta parte es mar, toda esta parte es tierra. Dice la Escritura, como las aguas cubren la mar. Yo te pregunto, ¿qué porcentaje cubren las aguas ese mar? El 100%. El 100%. Aleluya. Dice la palabra que la gloria de Dios cubrirá toda la tierra. Toda la tierra es toda la tierra. Todos los sistemas, todos los montes, todo lugar. No habrá en esta tierra algo que no conozca de la gloria de Dios. Y cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando del conocimiento que viene de lo alto. De la luz que viene de lo alto. La luz que viene para resplandecer en medio de las tinieblas. Ciertamente, dice la Escritura. Así que esto no es nada más que crear una necesidad en cada uno de ustedes de descubrir su identidad para cumplir un propósito glorioso. Jesús en ningún momento dijo que la iglesia eran 5,000. Jesús en ningún momento dijo que la iglesia eran 4,000. Miren, hermano, tenemos que cosechar. ¿Cuántos son en Arica, apóstol? 235,000. Hay mucho trabajo, pastor. Hay mucho trabajo. Tenemos que alcanzar a todos. Y no mañana, hoy los campos ya están listos. Pero tenemos que entender lo que dice la Escritura. Amén. Tenemos que entender la sabiduría que viene de lo alto. Es más, es mucho más que nuestro empeño de captar solo las personas. Tenemos que descubrir nuestra identidad. Por eso dice, escúcheme bien, con esto termino. Si 2 de vosotros se ponen de acuerdo, usted en matrimonio, levanten los 2 y unan su mano. Ok, gloria a Dios. Usted en matrimonio, levanten los 2. Si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa y le piden aquí en la tierra, vuestro Padre que está en los cielos lo oirá y lo ejecutará. El verso previo a eso, en Mateo 18 dice, todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra. La iglesia no lo determina el número, la iglesia lo determina la función. Solamente necesitamos 2 que se pongan de acuerdo para empezar a ejercer ese gobierno de Dios. Así que, hermanos, ha llegado el tiempo de ver quiénes están trabajando y operando en los colegios, quiénes están trabajando y operando para ponernos de acuerdo y empezar a generar y a manifestar ese reino de Dios. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Puedo tener una oración para ustedes? Amén. Quiero que se pongan de pie. Declare conmigo, soy lo que la Biblia dice que soy. Ya, ahora lo va a decir creyéndolo, porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Diga conmigo, soy lo que la Biblia dice que soy. Espíritu Santo, trabaja esa declaración, porque comeremos del fruto de nuestra boca. Disfrutaremos del fruto de vuestra boca. Ahora diga conmigo, tengo lo que la Biblia dice que tengo. Ahora, tengo lo que la Biblia dice que tengo. Usted tiene que descubrir su identidad y saber qué tiene. Los profetas por el Espíritu vieron esto y ellos anhelaron esto. Pero usted va a escuchar predicadores decir, wow, qué lindo sería estar en los tiempos de Elías, cuando Elías quería estar en este tiempo. Otra vez, usted tiene que descubrir lo que tiene. Usted tiene la misma presencia de Dios habitando en usted. Dice la palabra que soy morada de Dios.
No me digas cómo es eso, pero es en la dimensión de lo espiritual. Por lo tanto, diga ahora una vez más: yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Ahora corrido: soy lo que la Biblia dice que soy. Tengo lo que la Biblia dice que tengo. Y puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer.